Vamos al tema siguiente, indemnizaciones por despido. Acá aparece una cosa bastante innovadora que es el llamado fondo de cese, y aparece para sustituir la indemnización del 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, la indemnización por antigüedad. No hay hoy un porcentaje de contribución al cual se debería ajustar la empresa, pero se habla del orden del 8%. Se habla de un símil sistema WOCRA, sistema de la construcción. Eh, la- la- el punto de toque de este tema es que este fondo de cese se debe establecer convencionalmente, es decir, a través del convenio colectivo de trabajo de la actividad. Vamos a ver en qué medida las actividades y los gremios plantean interés en esto. eh, Parecería que esto es ciertamente de mayor interés para las empresas que tienen alta rotación, por los costos que plantean los despidos, quizás no tanto para aquellas que tienen un personal normalmente más estable. También, eh, bueno, se plantea si esto podría ser aplicable, este fondo de cese podría constituir una suerte de caja de ahorro o de seguro que pudiera cobrarse en el caso de renuncia. Esto no está establecido así en la norma, sustituye el 245, que es el supuesto obviamente de despido incausado, pero podría ser un tema a analizar en el futuro. Habilitan al empleador a contratar un seguro para cubrir el 245 o eventualmente el 241, que es decir, el mutuo acuerdo de vinculación, donde ustedes bien saben, usa o se estila pagar una gratificación por cese que tiene algunas ventajas también impositivas en ciertos casos y en la generalidad sustituye un despido incausado por lo que se llama una desvinculación concertada. Entonces, aquí la contratación de un seguro podría ser una herramienta eh, útil para acceder a estas desvinculaciones. Se plantea también la cuestión de si, qué pasa con los empleados fuera de convenio, porque si esto está supeditado a que un convenio colectivo de trabajo lo establezca, qué pasa con el universo pequeño o grande de trabajadores que tenemos fuera de convenio. eh, Eventualmente podría ser objeto de convención entre las partes, porque no olvidemos que los empleados fuera de convenio, normalmente jerárquicos o de cierta posición de jefatura, en la generalidad de los convenios, esos empleados se rigen por el contrato individual, de manera tal que podría el empleador contratar un seguro y acordar con con los empleados, perdón, uno a uno la aplicación de este seguro. Bueno, por otro lado aparece la figura del despido discriminatorio. Esto no es nuevo. El despido discriminatorio ha venido teniendo fuerza en los últimos 20 años, le diría, y refiere a aquellos despidos que por razones de raza, religión, opinión política, gremial, sexo, género, caracteres físicos o discapacidad se puedan producir. Eh, Hasta ahora la prueba de la discriminación estaba invertida, es decir, los jueces apelaban a lo que se llama la teoría de la carga dinámica de la prueba. Esto es, debe probar aquella parte que está en mejores condiciones, de tal forma que si el trabajador apelaba o alegaba a un despido discriminatorio, el empleador tenía que probar, tenía que cargar con la llamada prueba negativa de que esa discriminación no existió, con lo cual se generaba una dificultad de prueba, como ustedes imaginarán, bastante importante para el empleador. En este caso, lo que se hace es que la prueba de la discriminación queda a cargo del trabajador que invoque esa discriminación, es decir, cambia el paradigma de la carga de la prueba. Sí, esta figura lo hace más previsible las indemnizaciones por despido discriminatorio, ya que crea una tarifa que es de un agravamiento del 50% de las indemnizaciones o de un 100% en el caso que los jueces juzguen que en la discriminación
hay una especial gravedad, ¿no? Por un lado, genera exposición del tema de discriminación, pero le da una aplicación acotada, en tanto que no deja al criterio de los jueces la aplicación de las penalidades. En algún caso se ha hecho una analogía en despidos discriminatorios a lo que es el despido, por ejemplo, por causa de maternidad, dando lugar al pago de un año de sueldos, es decir, 13 salarios, 12 más aguinaldo, cual evidentemente es muy gravoso para los empleadores. Esta tarifa cierta, de alguna medida, pone límites. Lo importante acá que también es una doctrina que ha venido avanzando desde la década del 2000 en adelante, que es el llamado despido de aquellas personas que ejercen funciones sindicales de hecho, que sin haber sido designadas conforme la ley de asociaciones sindicales y bajo elecciones propiciadas por el sindicato representativo del sector, personas que de hecho han ejercido algún tipo de función en defensa del colectivo de empleados sin tener una calidad de delegados en los términos de la ley, a los cuales se les ha dado numerosos fallos. Néstor tiene mucha experiencia en esto. Ujú. eh, Se les ha acordado la reinstalación. Aquí ya se deja de lado la reinstalación, aun cuando haya un despido discriminatorio por razones gremiales, no corre la reinstalación, corre sí la indemnización tarifada. Eso es un dato importantísimo, ¿no, Osvaldo? Sí, El- sí, yo creo que esto limita seriamente la jurisprudencia ha avanzado de una manera muy fuerte en este sentido, entonces cualquier persona, y permítame esta digresión, y es una opinión personal, que quería, en diciéndolo más en términos coloquiales, que quería blindarse, por ahí empezaba a generar algún tipo de actividad parasindical o de hacerse eco de reclamos y manifestarlos al empleador. Entonces, de esa manera quedaba de alguna manera cubierto frente a algún despido por algún otro tipo de razones, inclusive por mal desempeño que podría dar lugar a un despido sin causa. Normalmente el mal desempeño nunca califica como despido con justa causa. Así que bueno, sí, sí, ciertamente es un avance. Bien, también se introduce una consideración respecto de la justa causa de despido. Ustedes saben que la ley de contrato de trabajo en ningún momento estableció un menú de causales de despido, sino que la causal de despido queda librada a la apreciación primariamente del empleador y en última instancia de los jueces, ¿no? Entonces no hay una sanción para una conducta determinada, sino que es el empleador quien tiene que ser el primer intérprete de todo esto y el juez el último, ¿no? Pero se incorpora como justa causal de despido la participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos. Y asimismo se establece una presunción de injuria grave cuando se afecta el derecho a trabajar de los que no adhieran a la medida de fuerza, cuestión bastante común y que es de público notorio y la hemos visto inclusive no solo en el tiempo, sino en noticias muy recientes con distintos gremios, aquellos también que impidan el ingreso o egreso de personas o cosas del establecimiento o cuando se generen daños a las personas o a las cosas. El empleador normalmente deberá intimar previamente al cese de este tipo de conductas para luego proceder al despido si estas conductas continúan y en caso de daño, ya sea a las personas o las cosas, el despido podría hacerse en forma inmediata. Días atrás, a través de una resolución del Ministerio de Seguridad, eh, se instruye a las fuerzas federales para poder intervenir en denuncias de bloqueo a través del número 134, a través de denuncias telefónicas que se han aplicado, recordarán ustedes, ante manifestaciones de los movimientos sociales, cuando las personas eran
de alguna forma llevadas a participar en determinadas acciones bajo de alguna manera la imposición de perder ese subsidio a través de quienes administraban estos beneficios, de las organizaciones que administraban estos beneficios. Se dio lugar a este tipo de denuncias a través de telefónicas que tuvieron bastante éxito, por así decirlo, y esto lo llevan a los casos de bloqueos de empresas. Entonces, está la posibilidad de denunciarlo, está la posibilidad de que las fuerzas federales intervengan o que se pida a las fuerzas locales que intervengan y que me queda como backup que las fuerzas federales vengan en caso de no intervención de las fuerzas locales, que a veces podría también darse. Eh, y aquí hay una cuestión bastante sutil, pero a mi modo de ver de bastante importancia, porque muchas veces la constatación de estas medidas de bloqueo, me dejan pasar la mercadería, no me la dejan salir, y se hace en forma alternada, eh, resulta de difícil constatación para la empresa. Tengo que llamar a un escribano, tiene que ver qué no sale, qué entra, si dejan pasar a los empleados que quieren trabajar, etcétera. Entonces, la intervención de las fuerzas de seguridad podría dar lugar a una constatación inmediata. Entonces, el bloqueo ya puede ser considerado injuria grave en forma más expeditiva. Entonces, esto creo que es bastante interesante. Está puesto así al pasar en la resolución, pero me parece una herramienta muy buena, ¿no? Bien. Sí, y lo que sí creo que es importante resaltar, Osvaldo, perdón que interrumpa, es que de alguna forma también te da una herramienta, pero hay que proceder a los pasos correspondientes, ¿no? Supongamos que se genere un bloqueo, tenés que hacer el preaviso, obviamente en este caso, de que revierta, en este caso, la notificación, y si, no, si revierten la acción en este caso, no tiene derecho al despido, ¿no? Eso hay que dejarlo claro dentro del proceso, ¿no? Sí, sí, la intimación previa está dada por la ley, salvo en supuestos de daño a las cosas o a las personas donde ahí procede en forma inmediata. Claro. Pero evidentemente la intimación previa genera algunas cuestiones logísticas, que es, yo tengo que salir a mandar los telegramas o a imponer notificaciones personales de otra manera, que por supuesto muchas veces son dilatadas o evitadas por los destinatarios, ¿no? Entonces, esto genera algún tipo de dificultad, nuevamente, logística, que me llevaría a demoras que en estos casos no son tan aceptables, ¿no? Pero Perfecto. bueno, es un tema para ir viéndolo. Ujú. Algunas otras cuestiones de interés. La licencia por maternidad sigue siendo de 90 días, 45 preparto y 45 posparto, pero opción de la trabajadora, ustedes recordarán que se podía fraccionar en 30-60, ahora se puede fraccionar en 35, 55, ¿no? Preparto y Sí, posparto. Em, Bien, también otras cuestiones, también hacia el pasar, el DNU preveía la modificación de algunos aspectos de la ley de teletrabajo, particularmente lo que refería a las tareas de cuidado de los teletrabajadores respecto de personas ancianas, enfermas o menores de edad que permitían modificar el régimen de jornada. Esto queda igual, ¿sí? La ley de bases no lo toca, simplemente para tener en cuenta, en el resto de las cosas el teletrabajo se rige por las normas generales, ¿no? Todo lo demás sí le aplica. Tampoco deroga el Estatuto del Viajante, que era evidentemente, una modificación ambiciosa y muy esperada porque el Estatuto del Viajante ya tiene unos cuantos años, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué pasa con el DNU? Porque el DNU sigue rigiendo en un montón de aspectos civiles y comerciales, por ejemplo, en el tema de la posibilidad del uso de moneda extranjera en las transacciones, etcétera. Todo eso sigue rigiendo. Impacto en los alquileres, ustedes habrán visto
un montón de aplicaciones de este nuevo decreto, pero todo lo que es el capítulo laboral o el título laboral del decreto quedó frisado por los amparos interpuestos por las distintas organizaciones sindicales, particularmente por el de la CGT, que está hoy a decisión de la Corte, pero todavía no tiene tratamiento por parte de la Corte, no se espera un fallo inmediato en esto. También por el amparo de la CTA, en menor medida la CGT tiene, por supuesto, mayor cantidad de entidades afiliadas. Entonces podríamos decir que el decreto está suspendido en su aplicación, salvo en aquellas cosas que se preveían en el decreto y que la ley de base tomó y de alguna manera las ajustó. Otro tema que no tiene que ver con la ley de base, lo voy a pasar muy rápidamente para dar lugar a las preguntas. Ustedes recordarán que el tema de las tasas de intereses judiciales han tenido un incremento muy, muy significativo, exponencial, diría yo, en los últimos tiempos a través de distintas actas de la Cámara del Trabajo, la anteúltima, que establecía la aplicación del SER más una tasa pura anual del 6%, eh, antes con una capitalización anual de intereses, es decir, cada año sumaba, capitalizaba los intereses y ese capital incrementado a su vez seguía generando intereses y así limita a una sola capitalización, la anteúltima acta, y a raíz de unos fallos de la Corte que cuestionaron seriamente estas tasas por ser eh, terribles, ¿no? De hecho, hay pymes que han tenido que presentar su concurso por esta aplicación de tasas. Dejó sin efecto esta acta a la cual hacíamos referencia, pero no eh, fijó un criterio en reemplazo. Entonces, cada uno de los tribunales empezó a fallar conforme su leal saber y entender. Algunos con el IPC, más una tasa anual flat. Esto no incide mucho, el IPC sí incide mucho en periodos de alta inflación, como los que hemos transcurrido en el último tiempo, ¿no? Hasta que se estabilizó un poco el índice. Otros han aplicado IPC más 3, IPC solo o RIPTE más 3. En fin, ha habido criterios muy, muy dispares. La Corte trató de poner en caja esto a través de dos fallos bastante importantes, que algunos de ustedes los habrá oído mencionar, el fallo Oliva y el fallo La Cuadra. En el fallo Oliva, para que ustedes se den una idea, y este es el dato de color interesante, había un incremento entre 2015 y 2023 del 7.745%. ¿Sí? Y en el fallo La Cuadra, la Corte advierte que desde el inicio del proceso hasta la fecha de sentencia de corte, o hasta la fecha de sentencia, perdón, a la fecha de sentencia de Cámara, había un incremento del 19.800%, cual evidentemente no hay previsión que soporte esto, ¿no? No hay manera de previsionar este tipo de efectos. A modo de ejemplo, hacemos un cálculo con las distintas tasas, tomamos un capital de 1.000.000 de pesos. Hoy no hay ningún juicio que sea de 1.000.000 de pesos. Arrancan en los 10 palos, ¿no? Para decirlo Sí. rápidamente, cualquier juicio laboral, pero tomamos del 2019 a la fecha y con ser más 6% anual tengo un 3.700% de incremento. Con IPC, el IPC y el SER es más o menos lo mismo, estoy en 3.600%, pero aquí aparece días atrás el Banco Central reflotando una tasa de interés de aplicación judicial que publica el propio Banco Central, que me lleva a un incremento del 986% con este mismo ejemplo, lo cual no es despreciable en cuanto a la limitación de la aplicación de la tasa. El Banco Central obviamente hace esto como una forma de poner límites. Hoy, días atrás, se ha habilitado un recurso
extraordinario de la Cámara de Apelaciones del Trabajo Nacional hacia la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. eh, y una de las hipótesis que se está manejando es que la Corte haga uso de esta tasa de referencia, poniendo de alguna forma fin a todas estas discusiones, lo cual sería un gran alivio para todas aquellas empresas que están esperando sentencia, de alguna forma temblando por la aplicación de estos intereses que hoy por hoy son dispares, pero todos ellos muy altos. Bien, con esto terminamos. Agradezco nuevamente al parque, a Jorge por toda su gestión en todo esto y a los colegas consultores de recursos humanos de Gaudens y de Vitortas y Asociados que también hicieron posible. Abrimos a preguntas, Fabi. Sí, 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 se abre. claro, Osvaldo, gracias. Jorge, nuevamente, un placer. Y seguramente dejamos abierto, digamos, el canal de comunicación entre todos, porque bueno, todavía sigue habiendo, ¿no? Digamos, nuevas reglamentaciones por delante. Por lo tanto, este es un espacio que sería excelente que lo ampliáramos, que lo convirtiéramos como, ¿no? Digamos, en un espacio de ida y vuelta, así que seguramente sigan, digamos, toda la información y les vamos a hacer saber para próximos eventos. Bueno, muchísimas gracias y también estaremos cursando la grabación, si quedó Ujú. bien grabado para los que no estuvieron y bueno, y como vos bien decías, a través del comité de laborales, y bueno, seguir invitándolos. Muchísimas gracias.